Es la primera vez que subo contenido, no tengo un horario. Subiré los vídeos cada que pueda y siempre que los fanfics tengan episodios que subir, muchas gracias, los dejo con los capítulos. No soy dueño de los derechos de Batman o Spider-Man. Capítulo 3. La hora de la pizza resumen. Peter reparte pizzas. Notas. Véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo. Llegó a la pizzería 30 minutos antes, incapaz de concentrarse en la lectura, pues la ciudad se estaba volviendo cada vez más fría. Al menos, moverse un poco le permitiría entrar en calor. El dueño, Marco, lo observó detenidamente, con su ropa sucia y su cabello desaliñado, antes de suspirar e invitarlo a pasar. Para empezar, le dijo a Peter, solo tengo 5 pedidos ahora mismo. Supongo que hace tiempo que no hago entregas. Sacudió la cabeza. Al menos para ti debería ser más fácil. Mentalmente, Peter hizo los cálculos. 5 entregas le reportarían al menos $25. Podría comprar más comida, tal vez incluso una chaqueta de segunda mano o una camisa de manga larga. Mientras pensaba, una pila de cajas cayó frente a él. El olor que desprendían le hizo rugir el estómago. Había comido su última lata de duraznos hacía un rato, pero esa cantidad de comida no era suficiente para un mutante como él, que dependía de sus habilidades físicas. Sin embargo, logró contener el hambre, sabiendo que comería más tarde esa noche, una vez que terminara su trabajo. Cada caja de pizza tenía un pequeño trozo de papel pegado con cinta adhesiva, con una dirección garabateada y un pedido de entrega. Curiosamente, no había ningún nombre. Peter se preguntó vagamente a qué clase de personas les iba a entregar las pizzas si se esperaba que llevara un arma y ni siquiera podía leer el nombre del cliente. Sabiendo que era mejor no preguntar, estaba a punto de coger la pila cuando su jefe negó con la cabeza. No te voy a dejar tocar la comida con esos guantes tan sucios, le dijo, señalando las manos de Peter, aún cubiertas por su traje de Spider-Man, ahora bastante deteriorado. Toma. El hombre regresó cojeando a la cocina. Peter pudo oírlo moverse, abrir un armario y sacar algo de él. Marco regresó con algo oscuro y suave en las manos. Lo arrojó en su dirección y, por reflejo, el adolescente lo atrapó en el aire. Era una sudadera con capucha. En la parte de atrás ponía Pizzería Auténtica de Marcos. Tenía una calidad casi idéntica a la de los millones de sudaderas con capucha profesionales impresas bajo pedido que había visto. Ahora, por favor, quítate ese disfraz. Ni siquiera sé en qué contenedor de basura encontraste algo así, gruñó el cocinero. Peter dudó, pero al final cedió. Se dejó puesta la parte inferior del traje y se cambió en el baño del restaurante, pero se quitó los guantes. La mayor parte de su atuendo se podía desmontar gracias a unos mecanismos ocultos que el señor Stark le había ayudado a instalar. Una oleada de nostalgia lo invadió, y la reprimió. Regresó a la sala principal. Mientras se cambiaba, Marco había metido la pizza en una mochila de aspecto extraño, que parecía cuadrada. Peter, por supuesto, había visto a gente con mochilas así antes. Nunca había pedido comida a domicilio, era demasiado caro y no le importaba ir a buscarla él mismo cuando tenía dinero para darse un capricho, pero había visto a muchos repartidores en moto y en coche en Nueva York. La sudadera le quedaba holgada, obviamente pensada para alguien más grande y mayor que él. Se echó la bolsa de pizza al hombro. Sobre la mesa, ya había una dirección introducida en el GPS. Peter la cogió. Buena suerte, chico, le dijo Marco antes de irse. Ten cuidado ahí fuera. Por la forma en que hablaba aquel hombre, casi le pareció que se dirigía hacia su muerte. No era así, por supuesto, pero prefería no contarle a nadie sobre sus habilidades si podía evitarlo, sobre todo después de lo que había ocurrido en el gimnasio el otro día. El GPS le indicó que se dirigía a Chinatown para su primer trabajo. Peter no pudo evitar sonreír. Algunas cosas en este mundo eran tan diferentes a las suyas, con nuevos héroes, villanos e historia, pero al menos seguía habiendo un Chinatown en las grandes ciudades, sin importar el universo. Se abrió paso por la pequeña pizzería, gateando hasta el tejado. Sentía la espalda caliente contra la bolsa de pizza y la sudadera olía a limpio. Peter empezó a correr. Era difícil moverse de forma que las pizzas no se sacudieran demasiado, pero al final decidió simplemente evitar rebotar, volcar y rodar, utilizando solo aterrizajes suaves después de un salto y asegurándose de que la bolsa no se volcara. No fue fácil. Le hacía sentir que transportaba algo mucho más valioso de lo que realmente era. Se concentró por completo en la tarea, apartando de su mente a su familia y amigos. Estaba a punto de disfrutarlo cuando, al llegar a su destino, oyó un disparo en la noche. Luego otro. Suspiró.
No podía involucrarse ahora, no cuando su traje no funcionaba, se le estaba acabando el fluido de telaraña y había armas de fuego de por medio. Apretó los dientes con frustración. Gotham era una ciudad enorme, a pesar de la cantidad de justicieros que albergaba, y recordaba haber leído sobre ellos, no era un lugar seguro para caminar de noche. Se aseguró de que el camino estuviera despejado antes de dirigirse al callejón de abajo, con su sentido arácnido afortunadamente silencioso, lo cual solo podía ser una buena señal. Peter llamó a la puerta del edificio al que lo había llevado su GPS. Era un edificio residencial, con varias personas viviendo allí. Tras una breve espera, la puerta se abrió y apareció un hombre con expresión sorprendida. De unos 50 años, miró a Peter con el ceño fruncido, confundido, luego vio su mochila y sonrió. «Así que es verdad, ¿eh?» Sonrió con picardía. «Marcos vuelve a hacer entregas a domicilio». Peter asintió en silencio, deslizando la bolsa frente a él. Para su creciente inquietud, pudo ver una pistola en el cinturón del hombre y estaba casi seguro de haber oído ruidos extraños provenientes del sótano. Le costó mucho resistir la tentación de investigar el lugar. En cambio, entregó la pizza, anotando la dirección, con la esperanza de poder volver más tarde, disfrazado de Spider-Man. El desconocido aceptó la comida con una gran sonrisa y luego metió la mano en su bolsillo. El billete de $10 que le entregó a Peter le pareció completamente desconocido, pero lo aceptó agradecido. «Qué bien que hayan vuelto a abrir», le explicaron para justificar su repentina generosidad. «Los demás solo reparten en Ace, Old Gotham y otros barrios adinerados». No supo qué decir, así que solo sonrió con incomodidad, antes de echar un vistazo a la siguiente dirección en el recuadro superior. La puerta se cerró justo cuando la estaba introduciendo en el GPS. Lo interpretó como una señal para empezar a escalar, y así lo hizo, tras asegurarse de que no hubiera nadie cerca para verlo. La siguiente zona a la que se dirigía se llamaba Devory. Le sonaba familiar y trató desesperadamente de recordar lo que había leído sobre ella durante el día. No dio con una respuesta concreta. Cada vez le resultaba más difícil concentrarse y pensar con claridad, debido al agotamiento. Su estómago había empezado a rugir de vez en cuando, lo que no le ayudaba a concentrarse en su situación actual. El Bowery, como pronto descubrió, era, de hecho, la zona donde había dormido su primera noche. Reconoció los edificios dañados y la atmósfera tensa mientras se deslizaba por los tejados. Podía oír voces conspirando en la oscuridad. «Pandillas», recordó. La mujer de la agencia de empleo le había dicho que intentaban mantener a chicos como él alejados de ellos. Claro que no era un niño. Dejó de serlo la primera vez que vio morir a alguien a quien amaba delante de él. Tenía que comportarse como un adulto ahora, sobre todo ahora que May estaba. Enterró ese pensamiento en lo más profundo de su pecho, concentrándose en la sensación del tejado de tejas bajo sus dedos y en el calor de la bolsa sobre su espalda. Estaba casi en el lugar correcto para su segunda entrega de la noche. «Aquí». Oyó al llegar a la azotea del edificio objetivo. «Ven aquí». Frunció el ceño y miró a su alrededor. Había una figura sentada en lo alto de una de las chimeneas en desuso del tejado donde se encontraba. La luz de la luna iluminaba su rostro lo suficiente como para que Peter, entrecerrando los ojos, pudiera distinguir sus rasgos. Se quedó perplejo. El hombre, sentado con indiferencia y sonriéndole, llevaba un antifaz. Su atuendo era claramente un traje de combate, con cuero, Kevlar y metal entremezclados. Era difícil distinguir los colores en la oscuridad de la noche, pero le pareció reconocer algo de azul. ¿Es este el restaurante de Marco? El desconocido sonrió radiante. No puedo creer que justo la noche que vengo a ayudar sea la que vuelven a abrir para entregas a domicilio. Peter asintió, intimidado por lo que suponía que era el primer superhéroe con el que se encontraba desde que llegó a este nuevo mundo. El hombre se comportaba de forma extremadamente amigable, lo que lo desconcertó un poco, ya que la mayoría de sus encuentros anteriores con superhéroes habían sido estrictamente profesionales u hostiles, con algunas excepciones. Recordaba a sus versiones más jóvenes. Ambas habían sido muy amables con él. Curiosamente, las echaba de menos. «Ven aquí, chico». «No te voy a morder», le dijo el héroe, haciéndole señas para que se acercara. Peter, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, dio unos pasos hacia adelante y se quitó la mochila. Tomó una pizza de la parte de arriba y lentamente se dirigió hacia la chimenea, procurando no usar ninguno de sus talentos especiales para llegar allí. El altercado en el gimnasio aún estaba fresco en su mente. Los mutantes, en este mundo, obviamente tenían una propensión a volverse agresivos y peligrosos.
¿Por qué si no habría reaccionado ese hombre de esa manera? Peter no llevaba un traje de héroe, aparte de los pantalones y las botas, al menos. Existía un riesgo real de que lo tomaran por hostil si mostraba sus verdaderas habilidades. Una mano lo agarró de la muñeca y lo levantó. Ahí lo tienes, dijo el hombre con una leve sonrisa. Ayudó a Peter a sentarse en la chimenea que tenía al lado, la cual, por suerte, parecía estar tapada con una rejilla. Aún algo aturdido, Peter le entregó la caja. Por más que lo intentaba, no lograba recordar el nombre del héroe, pero le resultaba familiar. Probablemente tendría que volver a leer las hojas de papel, al menos una vez que terminara su trabajo. El adulto le dio un billete a cambio de la comida. Era de $5, con otra cara que no reconocía. Realmente tuvo suerte con los Washington. La mayoría de los billetes habían cambiado, pero algunos seguían igual. Gracias, señor. El hombre asintió pensativo y luego preguntó. Chico, ¿llevas algún arma encima? Al principio, Peter retrocedió asustado, temiendo que lo confundieran con un criminal. Finalmente, notó que en la voz del héroe no había hostilidad, solo preocupación. Tartamudeó. No. Yo, no lo necesito. La forma en que habló hizo que el otro hombre se quedara paralizado por un segundo. ¿Nueva York? Le preguntaron finalmente. Asintió con la cabeza, mientras un rubor le subía lentamente por las mejillas. No tenía ni idea de que su acento fuera tan reconocible. Vale, chico, suspiró el héroe, abrió la caja de pizza y cogió 2 porciones. Le dio un mordisco a una y le ofreció la otra a Peter, quien la tomó con vacilación, sin saber si tenía permiso para detenerse a hablar con los clientes. Eres de Nueva York. No quiero saber cómo acabaste en Gotham repartiendo pizzas, pero si quieres sobrevivir en esta ciudad, tienes que tener un poco más de cuidado. El extraño hombre terminó su porción en 3 enormes bocados, lo cual fue toda una hazaña, y luego dejó la caja a un lado, sobre las rodillas de Peter. Antes de que el chico pudiera protestar, le entregaron un pequeño y frío trozo de metal y le quitaron la caja. Deberías comerte la pizza, dijo el desconocido, el queso se está derritiendo. Peter asintió con la mirada perdida e hizo lo que le dijeron. La pizza estaba deliciosa, casi hasta las lágrimas. Mantuvo a raya sus traicioneras emociones mientras el héroe mayor explicaba, golpeando con un dedo el objeto metálico que le había dado. Esto es una pistola Taser. Es bastante pequeña, bastante compacta y además tiene un aspecto discreto. Puso su mano sobre la de Peter, moviendo los dedos para mostrarle los puntos de presión ocultos del arma. Al presionar, un arco eléctrico crepitó en la punta de la pistola eléctrica. Peter sintió que se le helaba la sangre. Entiendo que no quieras llevar un arma, pero no puedes ir por Gotham sin nada. Al oír esas palabras, el héroe vestido de azul se puso de pie lentamente, con la pizza aún en la mano. Le dedicó a Peter una sonrisa triste, ayudándolo a bajar por la chimenea y a subir de nuevo al tejado. Ten cuidado ahí fuera, chico. No dudes en usar esto si te metes en problemas. Con los dedos apretados alrededor del frío metal, el chico solo pudo asentir. Se sentía muy pequeño y muy solo, pero aún así, tenía que seguir adelante. Guardó el arma en el bolsillo de sus pantalones cortos, junto a las partes sin usar de su traje de Spider-Man. Levantó la vista para agradecerle al hombre, que, al fin y al cabo, solo intentaba ayudarle, pero este ya se había marchado. Permaneció allí unos minutos más, en el tejado frío y ventoso, antes de recordar que tenía que hacer 3 entregas más antes de poder regresar y cobrar. El calor de la porción de pizza en su estómago lo reconfortó en la noche gris. Se dirigió a su siguiente parada con más energía y rapidez que antes, deslizándose y saltando con cuidado hasta cruzar casi toda la Broadway y llegar a su mitad norte. Allí, en una callejuela, era a donde lo llevaba su GPS. Bajó por una escalera destartalada, obviamente muy vieja. Sin embargo, al poner los pies en el suelo, oyó un clic familiar y sintió un peso frío sobre la nuca. ¿Qué demonios haces aquí?, le preguntó una voz áspera. Detrás de él, los latidos del corazón y la respiración le indicaron a Peter que definitivamente no estaba solo. No tendría tiempo de sacar la pistola eléctrica antes de que le dispararan, y si todos los hombres portaban armas, no tenía suficiente fluido de telaraña para enfrentarse a todos a salvo. Entonces, Peter hizo lo único que se le ocurrió. Con voz baja, dijo: «¿Pizza, a domicilio?». La pistola que le apuntaba a la cabeza no se movió, pero sí oyó a alguien respirar hondo, sorprendido. «Mierda», dijo otra voz masculina. «¿Eres de Marcos?». Esta vez, la presión sobre su cuero cabelludo disminuyó un poco cuando el dueño del arma aflojó el agarre. «¿Marco?», repitió. «Déjame ver tu espalda».
Peter obedeció de inmediato, con el corazón latiéndole con fuerza. Dejó la mochila con cuidado, dejando que vieran sus manos vacías. En cuanto los hombres vieron el logo en su espalda, sintió que el ambiente cambiaba. La verdad es que no pensé que vendrían, dijo uno de los hombres. Creía que estaban cerrados. Hemos reabierto esta noche, dijo Peter con voz ahogada. Seguía sin darse la vuelta. La pistola, aunque ya no la llevaba en la cabeza, ahora descansaba sobre su espalda baja. Oyó que alguien abría su bolsa de pizza y sacaba una caja. Debería haber pedido más, se quejó el pistolero a sus amigos, alejándose de él. Toma, chico, perdón por asustarte. No le arrojó dinero, sino una bolsa con algo maloliente y extraño. Horrorizado, Peter se dio cuenta de que le habían dado marihuana. Le costó mucho no tirarla. Era un buen chico, y Mai siempre le había dicho que esperara a que su cerebro terminara de desarrollarse antes de consumir drogas psicotrópicas. Al final, la guardó en el bolsillo de su sudadera, con la esperanza de dejarla en los tejados cuando estuviera más lejos. Gracias. Mintió. Sí, ahora lárgate. Para evitar que se repitiera el incidente de la pistola en la cabeza, Peter volvió a subir rápidamente por la escalera. Logró despejar 3 edificios antes de caer de rodillas y vomitar la porción que le habían dado antes. Como Spider-Man, había vivido situaciones mucho más difíciles que esta. Sin embargo, como Peter Parker, esto se acercaba a una de las experiencias más estresantes que había vivido en mucho tiempo. Casi, pero aún no del todo. Esta ciudad lo estaba volviendo loco. No poder hablar con MJ y los demás solo lo hundía más. Suspiró y sacó la pequeña bolsa de medicamentos. Se puso de pie, echó el brazo hacia atrás, preparando sus músculos. Su lanzamiento con toda su fuerza bastó para mandar la bolsa volando por los aires, lejos del Bowery y hacia otro barrio de la ciudad. La vio describir un arco en el cielo nocturno y caer en la distancia. Quizás alguien la encontrara, con suerte un adulto, que no arriesgaría nada al usarla. Faltan 2 entregas más. No se esperaba que su trabajo de repartidor de pizzas fuera tan estresante, pero no le quedó más remedio que adaptarse a su entorno. Para su consternación, después de entregar la 4ª pizza a una mujer con cara de asombro, que portaba demasiadas armas para ser una civil, Peter acabó en una zona de Gotham que, de alguna manera, parecía casi tan peligrosa como el Bowery. Según su GPS, el barrio se llamaba East End. Parecía haber menos consumo de drogas que en Bowery, y los edificios estaban en mejor estado, pero podía oír y oler suficiente pólvora y sexo como para saber que la delincuencia era alta en esa zona. Una vez más, se mantuvo en las alturas, mirando hacia abajo solo cuando se producía una pelea. Para su sorpresa, algunos de los que suponía que eran pandilleros llevaban maquillaje. Parecían payasos dementes. Recordó haber leído sobre un payaso criminal hacía un rato. Tal vez eran sus secuaces. Finalmente llegó a su destino, en lo alto de uno de los pocos edificios bonitos de la zona. Construido en piedra blanca, le recordó a otros barrios mucho más agradables que había recorrido en Gotham. Bajó a la calle y tocó el timbre. Una joven abrió la puerta y lo miró de arriba a abajo. Su rostro era inexpresivo, sin rastro de emoción, mientras lo observaba. Finalmente, le dedicó una leve sonrisa. Detrás de ella, él podía oír el arrastrar de pies y los maullidos de las mascotas. ¿Acaso era la dueña de todo el edificio? La pizzería de Marco. Peter se presentó, tras haber decidido que este era probablemente un paso crucial para evitar que le dispararan. Así que reabrió, ¿eh? No pensé que viviría para verlo, respondió la mujer, buscando en sus bolsillos un puñado de billetes de $1. Se los entregó a cambio de la caja de pizza. En total, había ganado $22 en propinas esa noche. Eso, más los $25 que recibiría por el reparto, debería permitirle sobrevivir un tiempo más. Este cliente no era muy hablador y lo mandaron de vuelta bastante rápido, lo cual agradeció. Su cuerpo ya había digerido los trozos de pizza que había logrado tragar antes de vomitar y, aunque sabía que esa noche no comería nada mejor que ravioles fríos enlatados, aún tenía ganas de comer algo, lo que fuera. De regreso a la pizzería, Peter se sorprendió una vez más de lo diferente que era Gotham de Nueva York. Las luces parecían más tenues, el aire más denso. La gente también estaba más callada, más cautelosa de lo que estaba acostumbrado. Al abrir la puerta de la pizzería, Marco lo recibió con una mirada atónita y la mandíbula ligeramente desencajada. Al parecer, no esperaba que volviera de esa ronda y había empezado a beberse una botella de licor de un trago, con un cigarrillo en la mano. Delante de él descansaba un vaso medio lleno, con un líquido demasiado espeso para ser agua. «¿Has vuelto?», dijo el hombre.
¿Has terminado las entregas? Peter asintió, lo que le valió otra mirada de asombro. Mierda, dijo Marco. Supongo que vuelvo a estar en el negocio, ¿eh? Negó con la cabeza y sacó unos billetes, que colocó sobre la mesa frente a él. Tras dudar un momento, extendió la mano. Espera aquí, le dijo a Peter. Tras coger y contar los $25, el adolescente asintió con la cabeza, moviéndose torpemente por el pequeño restaurante. Parecía polvoriento, como si nadie hubiera puesto un pie dentro en años. Varias zonas más limpias en las paredes indicaban que allí habían estado colgadas fotos y carteles, que habían sido retirados recientemente. Tras unos 12 minutos, el olor a comida empezó a llegar a las fosas nasales de Peter y Marco regresó con una pequeña caja en las manos. Aquí tienes. Pizza individual. Buen trabajo esta noche, chico. Peter parpadeó, mirando la caja que le ofrecían. ¿Esto es para mí? Preguntó aturdido, sin comprender del todo la amabilidad que la gente le mostraba en un pueblo que parecía tan oscuro y hostil. Sí, dijo Marco. Ahora vete. Necesito limpiar la cocina. Sí, señor, respondió Peter, asintiendo con fuerza sobre la caja de pizza. Dejó la bolsa y el GPS en el restaurante, como le habían pedido, pero le dijeron que se quedara con la sudadera. Algo aturdido, terminó sentado sobre un tanque de agua a unas pocas cuadras de distancia, mirando la comida que tenía en el regazo. Era una pizza sencilla, de queso, salsa de tomate y cebolla. Sin carne, aceitunas ni nada especial. Era básica, pero Peter la comió con tanto esmero como si fuera un exquisito manjar de 3 estrellas. El calor se extendió por su garganta hasta su pecho. Sin darse cuenta, se la había devorado entera. La verdad es que la pizza estaba buenísima, no me extraña que todo el mundo estuviera tan entusiasmado con la reapertura de Marcos. Ahora, con algo más de dinero en los bolsillos y el estómago lleno, Peter tenía que encontrar un lugar donde pasar la noche antes de poder gastar sus ganancias. Ya estaba pensando en cómo usar los $47 que tenía. Su mente no se había calmado desde que llegó a Gotham, no podía permitir que se quedara en silencio. Si lo hiciera, los recuerdos volverían. Capítulo 4. Bienvenidos a Gotham Resumen. Más de Peter haciendo cosas. Texto del capítulo. Poco antes del amanecer, mientras Peter dormitaba acurrucado bajo el techo de una destartalada estación de metro que, según él, se utilizaba para el tráfico de armas, empezó a llover. Era una de las tormentas más fuertes que había visto en mucho tiempo. El agua golpeaba con violencia el frágil techo sobre él, despertándolo de golpe. Abrió los ojos con dificultad, temblando ligeramente. La congelación le preocupaba mucho, y empezaba a darse cuenta de que dormir a la intemperie en refugios apenas adecuados le estaba pasando factura tanto física como mentalmente. Desde la noche anterior, tras el incidente con el arma, había estado muy afectado. Le dolía sentirse tan impotente al saber que, hiciera lo que hiciera, no tenía forma de salir de esa situación sin resultar herido. ¿Y si se lesionaba, qué podía hacer? Ya no había nadie que lo curara. Esa fue probablemente la parte más difícil de todo. Mientras estaba arrodillado en aquel tejado oscuro y húmedo, vomitando la única comida caliente que había probado en días, se enfrentó a la opresiva soledad de su situación. Al hecho de que no tendría con quién reírse de esto, a nadie a quien contarle la historia. Peter no creía que le daría tanto miedo estar solo. Incluso en sus momentos más difíciles, siempre sabía que, en algún lugar, May pensaba en él, MJ todavía lo amaba, Ned lo ayudaría. Y el señor Stark, Tony. No quería pensar en ello. Era extraño sentir tanto terror ante algo tan intangible. Incluso mientras temblaba bajo el agua fría de la lluvia, apenas lo notaba, absorto en la posibilidad de que, tal vez, se quedara solo para siempre. Sacudió la cabeza bruscamente, intentando alejarse de sus oscuros pensamientos. Tenía que concentrarse, era Spider-Man, era. Pero ya no era Spider-Man, ¿verdad? Sus poderes seguían ahí, pero, con lo cansado y hambriento que estaba, no se sentía capaz de luchar contra más de un par de personas a la vez. Su telaraña casi se había agotado y su traje no funcionaba. Lejanamente, recordó a uno de los dos otros Peters. Había sido capaz de producir su propia telaraña biológicamente y, al igual que el tercero de los Spider-Man, su traje no parecía tener ninguna mejora tecnológica. Utilizó la memoria del hombre, alguien como él, pero sin sus artilugios ni trucos, para salir de su trance. Recogió sus pertenencias, sobriamente, pensando en su última lata de comida. Al menos tenía dinero. Para su disgusto, no se había despertado justo cuando empezó a llover, sino varios minutos después. Esto significaba que su ropa, junto con el papel que había sacado de la biblioteca, estaba empapada.
Observó el archivo que había compilado, preguntándose si tal vez podría salvarlo. No parecía probable. La tinta ya había empezado a correrse y la mayoría de las páginas parecían un amasijo de negro y gris. La decepción lo abrumaba. Debería haberlo pensado mejor, haber considerado el clima, haber buscado un refugio más seguro. Sin embargo, pensar con claridad le resultaba difícil. El hambre ya no era un problema tan grande como antes, gracias a la pizza del día anterior, pero el cansancio se había instalado profundamente en sus huesos. Había pasado varias noches en refugios precarios, a punto de morir congelado. Su sueño, ya plagado de pesadillas, no había sido reparador. Sus emociones, alteradas por los recientes acontecimientos, eran casi incontrolables. Necesitaba un lugar seguro donde descansar, donde recuperarse. Últimamente no había sido él mismo, no podía serlo con todo lo que estaba pasando a su alrededor. Peter salió de su escondite, sin oír a nadie más afuera con ese tiempo. En cuanto salió de debajo del techo roto, el agua le cayó encima y le empapó la ropa. Era como si estuviera desnudo, eso no le habría servido de mucho. A las 4 de la mañana, según la enorme torre del reloj que divisaba a lo lejos, no había muchos sitios abiertos y no quería gastar su dinero en comida rápida. Con $47 podría comprar más provisiones que las que le daría una hamburguesa con patatas fritas. De todas formas, necesitaba más para subsistir. Otra cosa inquietante que había notado desde que recuperó la conciencia era el silencio ensordecedor de su sentido arácnido. No se había activado ni una sola vez, ni siquiera cuando le apuntaron con armas. Este sentido, al ser una adición relativamente reciente a sus poderes, a diferencia de la capacidad de trepar paredes, la superfuerza y otros atributos físicos, era algo con lo que no estaba tan familiarizado. Nunca antes había experimentado que desapareciera de repente. Que desapareciera justo ahora no ayudaba a calmar su ansiedad. Al principio, pensó que era una señal de que estaba a salvo, pero tras el parto de anoche, ya no estaba tan seguro. Había estado en peligro. Aún así, le había pillado por sorpresa. El agua caía sobre él y empezó a temer por su dinero. Había vaciado una de las latas y metido los billetes dentro, debajo de los guantes y la mascarilla, para asegurarse de que no se los robaran ni se dañaran mientras dormía. Ahora, sin embargo, la lluvia caía tan fuerte que podría mojarse a pesar de todos sus esfuerzos. Nada de comida rápida, había decidido, pero ¿en qué otro lugar podría esconderse a salvo del agua? Había regresado al Bowery, sintiendo que sus peligros, al menos, le resultaban familiares. Eso le había ayudado a encontrar un sitio para pasar la noche, ya que muchos edificios estaban abandonados y solo se conservaban hasta la planta baja. Ahora, sin embargo, jugaba en su contra. Las zonas altas que había usado para esconderse de las pandillas y descansar estaban mal protegidas del agua. No sabía a dónde ir. Peter vagaba sin rumbo por los tejados, intentando no resbalar ni caer. Al cabo de un rato, encontró una escalera de emergencia que estaba desocupada y, milagrosamente, algo protegida gracias a un balcón situado a unos pocos metros por encima. Se metió en la pequeña parte resguardada de la lluvia y se acomodó allí, con las rodillas pegadas al pecho. Casi tan malo como la soledad, pensó mientras observaba el agua caer frente a sus ojos, salpicando a sus pies y luego cayendo a la calle, era el frío. Al igual que Nueva York, el clima de Gotham City parecía estar fuertemente influenciado por el océano junto al que se asentaba. Sin embargo, la humedad era aún mayor que en su ciudad natal, de alguna manera. Eso hacía que el frío penetrara a través de su ropa y se le calara hasta los huesos. Hacía mucho tiempo que no sentía tanto frío durante tanto tiempo. El recuerdo afloró en su mente cansada, y no tuvo fuerzas para apartarlo. Su primer invierno sin Ben. Habían pasado la mayoría de esas noches oscuras acurrucados bajo las dos mantas y los dos abrigos que tenían, compartiendo el mismo colchón. Después de la escuela, May lo llevaba a su segundo trabajo en una cafetería, donde podía sentarse en las tronas giratorias y recibir un pastelito gratis, siempre y cuando fuera amable con el dueño. Peter sonrió al recordar lo perdido y asustado que se había sentido entonces. De repente, su sonrisa se desvaneció. Por mucho miedo que hubiera sentido, podía confiar en May. Ella murió por su culpa. Aquel pensamiento le golpeó en las entrañas, haciéndole apretar los puños y cerrar los ojos. Sabía que no era cierto, sabía que ella estaría orgullosa de lo que había hecho, que habría querido que lo estuviera, pero él no sentía orgullo. Se sentía culpable. Se quedó allí sentado hasta que el cielo empezó a clarear, observando la lluvia caer y escuchando los sonidos de una Gotham algo apagada. De vez en cuando, oía gritos. Algo dentro de él quería ir a ayudar, pero no lo hizo.
Se odiaba a sí mismo por ello. Pero era demasiado débil, demasiado conflictuado. Al amanecer, la lluvia no cesaba, obligándolo a salir bajo ella. La sudadera de la pizzería al menos le protegía la cara y el pelo, pero el resto de su cuerpo temblaba de frío. Se refugió en la primera tienda de conveniencia abierta que encontró, y al final se apresuró a coger un paraguas de $1. Era pesado y probablemente frágil. Necesitaría conseguir cinta adhesiva y cuerda para intentar arreglarlo. Una vez que se sintió más seguro de la seguridad de sus billetes, Peter comenzó a buscar tiendas económicas. Para su sorpresa, encontró muchísimas repartidas por todo Bowery. Quizás debería haber ido allí el primer día, en lugar de dirigirse a los barrios más ricos. Tenía sentido, aunque de una forma un tanto macabra. La mayoría de esos locales de segunda mano también eran casas de empeño, y Peter había notado un alto índice de consumo de drogas en la zona. Él mismo había tenido que lidiar en varias ocasiones con delitos relacionados con el síndrome de abstinencia. Si algunas personas estaban tan desesperadas como para cometer delitos en ese estado, la mayoría de las que no recurrirían a la violencia probablemente venderían sus pertenencias. Incluso entonces, como ladrón, tenías que vender tu botín en algún sitio. Le costaba comprender algunos de los problemas que atravesaban los adultos y los adolescentes más desafortunados, pero siempre intentaba, al menos, ponerse en su lugar. Creía que era justo, cuando los golpeaba brutalmente, no asumir que todos actuaban así por una maldad innata. Con sus $46 a buen recaudo, Peter se dirigió a la tienda de empeños más cercana. O al menos lo intentó. Mientras caminaba, una mano se cerró sobre su hombro, intentando tirar de él hacia atrás. A pesar de su complexión menuda, debido a su edad, no se movió. Se necesitó mucho más que un simple tirón para vencer su fuerza sobrehumana. Tiró del hombro hacia adelante, liberándose del agarre del desconocido. ¿Qué demonios pasa, tío? Peter se giró bruscamente y se encontró cara a cara con dos chicos, apenas mayores que él. Tenían las mejillas hundidas, un rasgo que aún no había notado en él, y sus ropas parecían tan andrajosas como el fieltro que él llevaba sobre el traje de Spider-Man. Ambos portaban armas. Uno un cuchillo y el otro, un bate de béisbol. ¿Tienes dinero o botín?, preguntó el chico que lo había agarrado, arrastrando un poco las palabras. Tenía la mirada perdida, pero Peter oía con claridad los latidos de su corazón y su respiración. ¿Traumatismo craneal? ¿Enfermedad? ¿Quizás un problema del habla? El otro chico dio un paso al frente. Ambos eran más altos que él, pero, mientras no hubiera armas de por medio, el neoyorquino no tenía nada que temer en las luchas de fuerza. Ahora, solo tenía que asegurarse de defenderse de una manera que no los hiciera parecer mutantes ni a ellos ni a la gente que sin duda observaba desde el interior de los edificios que bordeaban la calle. Esto iba a ser más difícil. Sus dedos rozaron sus pantalones cortos mientras intentaba decidir cómo afrontar la situación. Al hacerlo, sintió algo duro dentro de su bolsillo. ¿Era la lata? No era demasiado pequeña. Con una repentina inspiración, Peter sacó la pistola eléctrica de su bolsillo con una rapidez casi sobrenatural, lo suficiente como para no llamar demasiado la atención. Le tomó un segundo más de lo esperado encontrar la posición correcta de los dedos, pero una vez que lo logró, la electricidad brotó amenazadoramente de su arma. «Aléjate», advirtió. Los dos chicos intercambiaron una mirada, sopesando claramente los riesgos y beneficios de atacarlo ahora que había demostrado no estar indefenso. Aún así, seguían siendo 2 contra 1, lo que, en su opinión, significaba que todavía tenían posibilidades de ganar. Peter era lo suficientemente débil como para no confiar en sí mismo para esquivar varios disparos a quemarropa, pero eso no significaba que hubiera perdido toda su fuerza. No sabían a qué se enfrentaban, si decidían. Sí, vio cómo se tensaba el músculo del hombro del primer chico y el sudor le corría por la frente. Sus movimientos le parecieron lentos a Peter. Era terriblemente fácil atacar antes de que el cuchillo se moviera siquiera unos centímetros. Su mano se lanzó hacia adelante con una velocidad sobrehumana y rodeó la muñeca del atacante. Apretó ligeramente. Frente a él, el rostro del chico más alto palideció al darse cuenta de que ya no podía mover el brazo. Intentó zafarse del agarre de Peter. Por supuesto, fue en vano. ¿Qué demonios? De repente, Peter soltó su muñeca y le dio un codazo en el pecho. Intentó aplicar la menor fuerza posible al golpe, pero aún así fue más que suficiente para hacer que su oponente cayera hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un jadeo. En la otra mano, aún sostenía la pistola eléctrica, que emitía chispas de forma amenazante. «Aléjate», repitió con voz firme.
Le dolía la cabeza y empezaba a sentir hambre de nuevo. Esta vez le hicieron caso, huyendo a toda prisa y maldiciéndolo a él, a su madre, a su padre y a su tío abuelo. Los vio marcharse con un suspiro, guardó la pistola eléctrica en el bolsillo y se rascó la cabeza. Al menos no notaron que hubiera nada raro en él, y no tuvo que usar el arma que el héroe le había dado la noche anterior. Con la esperanza de que nadie intentara atacarlo de nuevo, se metió rápidamente en la tienda, con la mano aún agarrando la pistola eléctrica. Dentro, una mujer de cabello oscuro estaba sentada detrás del mostrador, mirando su teléfono. Levantó la cabeza cuando él entró, entrecerrando los ojos. «Tengo dinero», balbuceó Peter, sin querer que ella pensara que iba a robarle la tienda. Se encogió de hombros y se inclinó, sacando algo de debajo del mostrador. Cuando dejó un revólver sobre él, con la punta apuntando hacia Peter, este dejó escapar un largo suspiro. «No busco pelea», intentó decir. «Solo quiero una bolsa». «Mientras lo pagues, no necesito usarlo», respondió el tendero, lanzándole una mirada de desaprobación. Sin querer tentar a la suerte, asintió y optó por ignorar el arma. El silencio de su sentido arácnido tampoco lo tranquilizó. Rebuscando entre los distintos contenedores y estantes de la tienda, Peter logró encontrar un par de zapatos viejos, a $12, y una mochila, por 14. Eran una buena inversión, que le suponía un gasto considerable, pero no podía seguir andando con sus botas de araña. Además, necesitaba algo para llevar sus cosas, al menos hasta que encontrara una vivienda permanente. Al verlo acercarse al mostrador y sacar los billetes, la mujer se relajó y volvió a guardar su arma en el mostrador. Con sus zapatos nuevos puestos y sus pertenencias guardadas en la mochila gris y deslucida, buscó una pequeña tienda de ropa, donde compró ropa interior y calcetines por valor de $15. Para cuando llegó la hora del almuerzo, solo le quedaban $5 de los 47 con los que había empezado el día. Con ese dinero compró un tarro grande de mantequilla de cacahuete, una barra de pan de molde y un paquete de palitos de carne seca. Terminó comiendo unas cuantas rebanadas, teniendo que meter los dedos en el frasco, ya que aún no tenía cubiertos, pero mantuvo la carne seca cerrada, temiendo que atrajera insectos si la dejaba abierta. Bostezó. Ahora que había comido algo, el cansancio empezaba a hacer mella. Desafortunadamente, seguía lloviendo con fuerza. Y así fue como Peter terminó en la biblioteca pública de Gotham por segunda vez esa semana. Al entrar, notó la gran cantidad de gente en el edificio. Obviamente, no era la única persona en situación de pobreza que había pensado en refugiarse allí. Aquello frustró un poco su plan de echarse una siesta en cualquier silla. Con tanta gente allí, no se sentía seguro durmiendo en público por miedo a que le robaran la mochila. Claro que no había nada de valor dentro, pero para él, era todo lo que tenía. Bárbara también estaba allí ese día, aunque estaba demasiado ocupada en la recepción como para que él pudiera acercarse a saludarla. Probablemente ni siquiera le habría importado. Aún así, la saludó con la mano, agradecido por la amabilidad que le había demostrado en un momento de su vida en el que realmente la necesitaba. Por suerte, aún quedaban 2 ordenadores libres en la segunda planta cuando subió. Había muchos menos niños esta vez y Peter, que no llevaba la cuenta de los días, las semanas ni las fechas, supuso que debía ser un día de clase. Se conectó a la sesión de invitados. Bueno, tenía toda la tarde libre antes de ir a la pizzería, así que bien podría repasar los vagos conocimientos que recordaba haber extraído de los documentos empapados. Lo primero que hizo fue volver a la página de Wikipedia de Batman, recordando al héroe que había conocido la noche anterior. Obviamente, no había sido Batman. Peter recordó que el desconocido no llevaba capa, pero esta página enlazaba con muchos otros justicieros activos en Gotham. Seguro que podría encontrarlo. Tras leer la página de Robin, que le pareció fascinante teniendo en cuenta que en su planeta natal no existían los ayudantes de héroes, o compañeros como los llamaban algunos artículos, según tenía entendido, llegó a un punto que lo hizo enderezarse de golpe. Nightwing, susurró, con la mirada fija en la pequeña y borrosa imagen de un hombre en pleno salto, ataviado con una armadura negra y azul. Su atuendo presentaba varios cambios con respecto al que había visto la noche anterior, pero era lo suficientemente similar como para no dejar lugar a dudas. Nightwing había sido el primero de los Robins, muchos años atrás, antes de mudarse de Gotham a la cercana ciudad de Blüdhaven, que había estado protegiendo desde entonces. Peter recordaba que había mencionado algo sobre regresar, pero el dolor de cabeza le impedía pensar demasiado en ello, y empeoró cuando cometió el error de hacerlo. Para su confusión, el artículo especificaba que Nightwing, al igual que Batman, no era sospechoso de ser un metahumano.
El término extranjero lo llevó a otra página, que siguió. Metahumanos. Según lo que se había hecho público de las investigaciones que se habían realizado sobre ellos, y que luego se publicó en Wikipedia, los metahumanos eran el equivalente en este mundo a los mutantes, estando directamente conectados con un conjunto de genes, específicamente uno, que aparentemente era la fuente de las habilidades sobrenaturales que podían obtener. A diferencia de los mutantes de su universo, se sospechaba que la mayoría de los metahumanos necesitaban algún tipo de desencadenante o evento vital para manifestarse, ya que cada manifestación de sus habilidades metahumanas era repentina y abrupta. Al final de la página, figuraba una lista de posibles metahumanos. Como era de esperar, la mayoría eran superhéroes o villanos. Ni Batman, ni Nightwing, ni Robin figuraban en ella. ¿Metahumanos? Una voz familiar leyó a sus espaldas, haciéndolo sobresaltarse violentamente. Bárbara sonrió inocentemente cuando él se giró hacia ella, con una mano en el pecho y el corazón latiéndole con fuerza. Le desconcertaba un poco cómo la mujer podía ser tan sigilosa estando en silla de ruedas, pero su interés en él lo confundía aún más. Es interesante, respondió Peter finalmente, intentando no parecer sospechoso. Nunca me había puesto a investigar. La mirada que le dirigió era, cuanto menos, dubitativa. Sin embargo, no hizo ningún comentario. Al igual que antes, no lo presionó, aunque él se dio cuenta de que simplemente quería dejar que se saliera con la suya con su mentira. Ajá. Ella asintió. Así es. Probablemente te encuentres con varios de ellos en Gotham, si es que no los has conocido ya en Nueva York. Oh, sí, dijo Peter, pensando en el hombre de arena con el que se había topado hacía unos días. Una vez conocí a un hombre lagarto. Ella silbó ante eso, aunque no parecía demasiado sorprendida de que tal cosa existiera. Bien, eso significaba que no había cometido ningún error. Aquí tenemos a un hombre cocodrilo, pero no te recomiendo que hables con él. Se inclinó y susurró. Es un poco asesino. Antes de venir a Gotham, Peter habría pensado que ella estaba bromeando. Ahora que lo había experimentado en carne propia, ya no estaba tan seguro. Oh, Dios mío. Exclamó Bárbara, sorprendida. Casi me olvido de esto. Señaló su regazo, donde reposaba lo que parecía ser un pequeño folleto. Tras recibirlo, Peter hojeó las 30 páginas plastificadas. Cada una de ellas estaba dedicada a un criminal específico e incluía una fotografía, la transcripción de su característico ritmo de sirena y una lista de cosas que hacer y no hacer en caso de una emergencia relacionada con ellos. La mayoría de las cosas que se deben hacer implicaban esconderse y rezar. Esto se llama Bienvenido a Gotham, le dijo Bárbara con orgullo. Al personal de la biblioteca se le ocurrió escribirlo, y el departamento de policía de Gotham City y Wayne Industries nos ayudaron a convertir la idea en realidad. Peter volvió a la primera página del folleto. Efectivamente, se titulaba Bienvenido a Gotham. ¿Elegiste tú el nombre? Preguntó, sonriendo a pesar de sí mismo. Ella negó con la cabeza. Mi padre sí. Creo que lo hizo bastante bien en esta. Yo también lo creo. Muchas gracias. Por supuesto, dijo, mientras comenzaba a alejarse en su silla de ruedas. Vi que estabas buscando información sobre delincuentes a principios de esta semana, y supuse que no te la habían dado cuando te mudaste. Sí, porque Peter aún no se había instalado del todo y, por la forma en que lo dijo, Bárbara lo sabía. Sin embargo, le permitió guardar sus secretos, y él se lo agradeció. Soy Peter, balbuceó antes de que ella se alejara demasiado. Ella se giró en su silla y rió, sonriéndole. Bienvenido a Gotham, Peter. Entonces, se marchó definitivamente. Él se quedó sentado frente al ordenador en silencio un rato, mirando hacia atrás, al lugar donde ella había bajado en el ascensor. No era su amiga, solo estaba haciendo su trabajo, pero aún así se sentía bien hablar con alguien.